Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy absolutamente encantado de tenerlos de vuelta, listos para adentrarnos aún más en ese laberinto de emociones, rumores y especulaciones que rodean a dos de las figuras más icónicas de las telenovelas turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Como dije en la introducción del vídeo, este es un tema que ha generado un torbellino de opiniones y, seamos honestos, un drama que rivaliza con el de las propias series que protagonizan. Hoy no solo vamos a desentrañar la tensión que parece existir entre ellos, sino que vamos a profundizar en los antecedentes, las posibles causas, las consecuencias y el impacto que todo esto ha tenido en sus carreras y en la percepción pública. Recuerden, antes de sumergirnos de lleno, les invito de nuevo a suscribirse si disfrutan de este tipo de contenido. Aquí en mi canal encontrarán análisis exhaustivos de las series turcas más populares, chismes jugosos, información exclusiva detrás de las cámaras y mucho más. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y no olviden darle un me gusta y compartir este vídeo con sus amigos que también son Can Demet shippers, o simplemente fans del universo de las telenovelas turcas. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal. Ahora, respiren hondo, sírvanse un té turco o un café si prefieren, y prepárense porque vamos a desentrañar esta historia con lupa, explorando cada recoveco, cada rumor, cada declaración y cada silencio. Para entender la dinámica, o la aparente falta de ella, entre Demet Özdemir y Can Yaman, es imprescindible que retrocedamos en el tiempo, hasta el año 2018, el año que marcó un antes y un después en sus carreras. Fue en ese año cuando la magia ocurrió, cuando ambos se convirtieron en Sanem y Can en la serie Erkenci, un título que resonaría en todos los rincones del planeta, desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por Madrid y Roma. La serie no fue simplemente un éxito, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras, idiomas y generaciones. La química en pantalla entre Demet y Can era palpable, electrizante e innegable. Sus personajes, Sanem y Can, eran polos opuestos que se atraían con una fuerza magnética, viviendo una historia de amor llena de pasión, humor, obstáculos y, por supuesto, una conexión que parecía ir mucho más allá de la simple actuación. Esa química, esa conexión palpable, esa chispa que saltaba de la pantalla, fue el catalizador que encendió la llama de la especulación y alimentó los rumores de un romance en la vida real. Desde el primer episodio, los fans se obsesionaron con la idea de que Demet y Can eran la pareja perfecta, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Cada mirada, cada sonrisa cómplice, cada abrazo, cada beso, por supuesto, cada beso, era analizado meticulosamente, diseccionado hasta la saciedad, en busca de la confirmación definitiva de que su amor era real, de que Sanem y Can existían fuera del set de grabación. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. La prensa rosa turca y posteriormente la prensa internacional se sumaron al frenesí, publicando fotos robadas, artículos sensacionalistas y especulaciones infundadas que alimentaban aún más la llama del rumor. La presión era inmensa, asfixiante para ambos actores, quienes se vieron obligados a desmentir repetidamente que existiera una relación sentimental entre ellos. Insistían una y otra vez en que eran simplemente buenos amigos, compañeros de trabajo, profesionales dedicados a sus personajes, y que la química que se veía en pantalla era el resultado de su arduo trabajo y su compromiso con la serie. Sin embargo, a pesar de las desmentidas, a pesar de las explicaciones, a pesar de la lógica, la creencia en un romance entre Demet y Can persistió, alimentada por la pasión de los fans y la maquinaria del marketing. Muchos se negaban a aceptar que su amor fuera solo ficción, que la magia que veían en pantalla fuera simplemente un truco de la industria del entretenimiento. Y es que, seamos honestos, la actuación de ambos era tan convincente, tan natural, tan auténtica, que era difícil creer que no existiera algo más profundo, algo más real, detrás de las cámaras. Además, la serie estaba repleta de escenas románticas muy intensas, escenas que requerían una gran conexión, una gran confianza, una gran química entre los actores. Era natural que el público pensara que esa conexión, esa confianza, esa química se extendía a la vida real. Pero aquí es donde la trama se complica, donde la historia toma un giro inesperado, donde las cosas dejan de ser tan claras y empiezan a oscurecerse. Después del final de Erkenci, las relaciones entre Demet y Can parecen haberse enfriado considerablemente, hasta el punto de congelarse. Ya no se les veía juntos en eventos públicos, no se seguían en redes sociales, un signo inequívoco de distanciamiento en el mundo digital, y evitaban hablar el uno del otro en revistas, como si pronunciar el nombre del otro invocara un fantasma del pasado.
Este distanciamiento, este silencio, esta ausencia de contacto alimentó aún más las especulaciones sobre una posible ruptura, sobre un conflicto no resuelto, sobre la existencia de una tensión latente palpable, casi tangible. ¿Qué había pasado? ¿Por qué dos personas que parecían tan unidas, tan cómplices, tan enamoradas de repente se habían distanciado, se habían convertido en extraños? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa fachada de profesionalismo? Una de las teorías más recurrentes, la que tiene más peso entre los fans y los expertos en telenovelas turcas, es que la presión mediática y la constante intromisión en su vida personal afectaron negativamente su relación. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público, ser el objetivo de los paparazzi las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tener que negar constantemente un romance que no existía, o que existió y terminó, lidiar con las expectativas desmesuradas de los fans, soportar los juicios y las críticas de los haters. Todo esto inevitablemente genera un desgaste emocional, un estrés psicológico que puede destruir cualquier relación, incluso la más sólida. Además, es probable que ambos actores hayan querido distanciarse para evitar que se les encasille como pareja, para no ser recordados solo como Sanem y Can, sino como individuos talentosos con la capacidad de interpretar una amplia gama de personajes y proyectos. Otra teoría, no menos plausible, apunta a diferencias personales y profesionales entre Demet y Can. Es posible que tengan diferentes visiones sobre cómo manejar su carrera, sus relaciones, su vida en general. Es posible que tengan diferentes ambiciones, diferentes prioridades, diferentes valores. También es posible que hayan surgido roces, desacuerdos, conflictos durante el rodaje de Erkenci que no salieron a la luz pública, pero que contribuyeron a su distanciamiento, que dejaron una cicatriz en su relación. Además, no podemos ignorar el hecho de que Can Yaman ha sido objeto de controversia en varias ocasiones por sus declaraciones y comportamientos. Algunos lo han criticado por ser demasiado arrogante, demasiado machista, demasiado directo. Otros, en cambio, lo defienden argumentando que simplemente es una persona auténtica, sincera, que no tiene pelos en la lengua. Estas controversias inevitablemente podrían haber afectado la imagen de Demet y haberla llevado a distanciarse de él para evitar verse involucrada en sus polémicas, para proteger su propia reputación. También es importante considerar que ambos actores han seguido caminos diferentes en sus carreras después de Erkenci. Demet ha consolidado su posición como una de las actrices más populares y versátiles de Turquía, protagonizando otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente resonantes. Can, por su parte, ha buscado oportunidades en el mercado internacional, protagonizando series en Italia como Viola come il mare y Sandokan, ampliando su base de fans a nivel global y demostrando su ambición y su deseo de conquistar nuevos horizontes. Estos diferentes caminos profesionales inevitablemente podrían haber contribuido a su distanciamiento, ya que tienen menos oportunidades de coincidir, de colaborar, de mantener el contacto. En los últimos años, la tensión entre Demet y Can ha sido objeto de debate constante en las redes sociales, alimentando la guerra entre los fans y los detractores. Algunos siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación, sueñan con verlos juntos nuevamente en pantalla, creen que su amor es un destino inevitable. Otros, en cambio, han aceptado que su relación es cosa del pasado, que es hora de pasar página, y apoyan sus carreras individuales, celebrando sus logros y respetando sus decisiones. Los rumores sobre una posible enemistad, sobre un rencor profundo, han circulado con fuerza, pero ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido públicamente la existencia de una tensión real. Ambos han optado por el silencio, por la discreción, por la estrategia de no alimentar el fuego de la especulación. Es fundamental señalar que la información que tenemos sobre la relación entre Demet y Can es, en gran medida, especulación, rumores, suposiciones. No sabemos con certeza qué pasó entre ellos después de Erkenci, cuáles son sus verdaderos sentimientos el uno por el otro, qué secretos se esconden detrás de sus silencios. Es posible que la tensión que percibimos sea simplemente una creación de los medios y los fans, una fantasía colectiva alimentada por la nostalgia y el deseo de ver a sus ídolos juntos. O es posible que haya una base real detrás de ella, que existan heridas no cicatrizadas, resentimientos ocultos, diferencias irreconciliables, pero que ambos actores prefieran mantenerla en privado, lejos de los focos y las cámaras. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede discutir, es que Demet y Can son dos talentosos actores que han dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas.
Su química en pantalla en Erkencikus fue mágica, electrizante, inolvidable, y su éxito catapultó sus carreras a nivel internacional, abriendo las puertas de nuevos mercados y oportunidades. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos después de la serie, independientemente de si existe o no una tensión real, es innegable que su trabajo juntos fue excepcional, que lograron conectar con el público de una manera muy especial, que crearon personajes que permanecerán grabados en la memoria colectiva. La historia de The Method de Mir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar las relaciones personales, transformándolas, distorsionándolas, incluso destruyéndolas. Es difícil mantener una amistad, un romance, una relación laboral bajo el constante escrutinio público, bajo la lupa de los medios, bajo el juicio implacable de los fans. Es comprensible que algunos actores prefieran mantener su vida privada alejada de los focos, proteger su intimidad, preservar su salud mental. En definitiva, la tensión entre Demet y Can es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo. Solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos, cuáles son sus verdaderos sentimientos, qué secretos se esconden en sus corazones. Como fans solo podemos especular, teorizar, debatir, pero nunca podremos conocer la verdad absoluta. Lo mejor que podemos hacer es apoyar sus carreras individuales, celebrar sus logros, respetar sus decisiones, y esperar que algún día decidan hablar abiertamente sobre su relación, si es que hay algo que contar. Es fundamental recordar que los actores son personas reales, con sentimientos y emociones, con virtudes y defectos. No son personajes de ficción, no están obligados a cumplir nuestras expectativas, no tienen que satisfacer nuestros deseos. Merecen respeto y privacidad, merecen ser tratados con humanidad y comprensión. No debemos caer en la trampa de idealizar sus relaciones, de exigirles que sean perfectos, de juzgarlos por sus errores. Lo mejor que podemos hacer es apreciar su trabajo, admirar su talento, y dejar que vivan sus vidas como quieran, sin juzgarlos, sin presionarlos, sin imponerles nuestras fantasías. Y ahora, recapitulando todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la historia de The Method de Mir y Can Yaman desde todos los ángulos posibles, desde su explosiva química en Erkencikus hasta su aparente distanciamiento posterior. Hemos analizado las diferentes teorías que circulan sobre la posible tensión entre ellos, incluyendo la presión mediática, las diferencias personales y profesionales, y las controversias en torno a Can Yaman. Hemos destacado la importancia de no caer en la especulación, de respetar la privacidad de los actores, de recordar que son personas reales con sentimientos y emociones. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. He intentado ser lo más objetivo posible, presentando las diferentes perspectivas, analizando los diferentes escenarios, evitando caer en juicios de valor. Mi intención era simplemente ofrecerles una visión más completa, más profunda, más matizada de lo que podría estar sucediendo entre Demet y Can, dejando que ustedes saquen sus propias conclusiones. Quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por haber dedicado su tiempo a escuchar mis análisis y reflexiones sobre las series turcas y sus protagonistas. Significa mucho para mí que valoren mi trabajo, que compartan mi pasión por este mundo, que me apoyen en este proyecto. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido de calidad, a seguir investigando, a seguir explorando los rincones más oscuros y misteriosos del universo de las telenovelas turcas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la tensión entre Demet y Can? ¿Creen que es real o pura invención de los medios? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en pantalla? ¿Qué les pareció Erkencikus? Déjenme sus comentarios abajo, no sean tímidos, me encanta leerlos y responderles. Me encanta interactuar con ustedes, conocer sus diferentes puntos de vista, saber qué les interesa, qué les preocupa, qué les emociona. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos una vez más a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita por favor, para que no se pierdan ningún vídeo. Denle un me gusta a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos que también son fans de Demet y Can, que también son adictos a las telenovelas turcas. Su apoyo es fundamental para que mi canal siga creciendo, siga llegando a más personas, siga creando una comunidad de amantes de las series turcas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Que tengan un día maravilloso.